Persona. En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y cuenta con su propia identidad. En el ámbito del derecho, una persona es todo ente que por sus características está habilitado para tener derechos y asumir obligaciones. Por eso se habla de distintos tipos de personas. Personas físicas, como se define a los seres humanos en general, y la jurídica, grupo donde se agrupan las corporaciones, las sociedades, el Estado y las organizaciones sociales, etc. Las personas físicas o naturales están contempladas desde un concepto de naturaleza jurídica que fue elaborado por juristas romanos. Hoy, las personas físicas tienen, por el solo hecho de existir, atributos dados por el derecho. En conclusión, una persona física es un individuo que puede prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles, trabajar por salarios, entre otras ocupaciones. Dependiendo de la actividad que realicen y su promedio de ingresos, pertenecerán a un régimen fiscal específico. Las características fundamentales que en el plano de lo jurídico invisten a la persona física se conocen como atributos de la personalidad. Así, los atributos de la personalidad son: el nombre, atributo por excelencia de las personas físicas, pues permite distinguirlas unas de otras. Se compone de dos partes que son el nombre de pila y el apellido. Esos últimos solían ser los de los padres, anteponiendo el apellido del padre y posteriormente el de la madre. El domicilio. Una persona física puede tener y tendrá varios domicilios simultáneamente, y estos a su vez pueden tener la misma ubicación. En primer lugar, el domicilio real. Este puede ser a su vez el domicilio habitual de la persona física. Es para las legislaciones el lugar donde ésta resida con la frecuencia requerida, 6 meses para el caso de la legislación federal de México. El domicilio de los negocios es, como el nombre lo indica, donde la persona realice la mayor parte de sus negocios. El domicilio accidental, que es simplemente donde la persona física se encuentra. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Finalmente, el domicilio fiscal, que si bien podría a través de la interpretación verse como un domicilio convencional o como un domicilio de negocios, la verdad es que tiene una naturaleza totalmente sui generis. Pues en primer lugar, lo designa el propio contribuyente, por lo que no necesariamente es donde la persona física tenga la mayor parte de sus negocios. El estado civil. Este va más allá del matrimonio. Este se define como la relación jurídica entre una persona con su familia y los miembros que la componen. Este se compone por el nacimiento, la nacionalidad, la edad, la incapacidad, de ser el caso, la ausencia, en su caso, el sexo y por supuesto el matrimonio. La capacidad. Esta es, como su nombre lo sugiere, la aptitud de ser apto o adecuado para adquirir y ejercer los derechos y obligaciones. La capacidad de adquirirlos se conoce como capacidad de goce, mientras que la segunda se llama capacidad de ejercicio. La primera de ellas se tiene desde el nacimiento hasta la muerte, y la segunda se adquiere, disminuye o pierde en el transcurso de la vida. A quienes han perdido, no han adquirido o tienen disminuida su capacidad de ejercicio se les conoce como incapaces. Si bien la incapacidad antes era total y absoluta, con los años se han ido estableciendo criterios para que la incapacidad sea matizada y las personas que estén en estado de interdicción puedan ejercer sus derechos a la medida de sus capacidades intelectuales. El patrimonio. Si bien jurídicamente la definición puede ser un poco más compleja, coloquialmente podemos definir el patrimonio como todo lo que una persona tiene, así como lo que le deben
o debe. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues a sus bienes muebles, como los muebles de su casa, dinero, joyas, etc. E inmuebles, como casas y terrenos. Créditos a su favor, que le deban algo, o en contra, que él deba algo. Nacionalidad. Se entiende por nacionalidad el vínculo jurídico que existe entre una persona y la nación a la que pertenece. Es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 15, donde también se establece que toda persona tiene derecho no solo a obtenerla, sino también a preservarla y a cambiarla. En México, la nacionalidad se adquiere por dos medios. Por nacimiento. Para obtenerla, según el artículo 30 constitucional, es necesario nacer en territorio nacional. El territorio de un país incluye sus embajadas, barcos y aeronaves, o bien ser hijo de padre o madre mexicanos. Y por naturalización, que el propio artículo 30 identifica como quienes obtengan la carta de naturalización porque cubrieron los requisitos establecidos. Cabe mencionar que no cualquiera puede obtener la naturalización. Ahora bien, hablemos de las personas jurídicas o morales. El término persona moral, también conocida como persona jurídica, antes era más sencillo de definir, pues se hacía en cuanto a que hubiese muchas personas físicas juntas, con un fin determinado y organizadas a través de un documento jurídico. Sin embargo, la multiplicidad ya no es un elemento fundamental de las personas morales, ya que éstas pueden estar integradas por un solo miembro, tal como es el caso de las sociedades por acciones simplificadas. Por esto, una idea más atinada sería que es una persona no humana y que no tiene cuerpo físico, por lo tanto es una ficción, constituida a través de un documento jurídico. Las características de las personas morales se denominan atributos de la personalidad, y estos son los mismos que tienen las personas físicas, con excepción del estado civil. Sin embargo, a pesar de tener los mismos atributos, estos se rigen por reglas especiales para las personas morales. Domicilio. En este caso, será donde la sociedad tenga su administración. Sin embargo, también podrá establecer domicilios convencionales y tendrá también un domicilio fiscal con las particularidades propias del mismo. Patrimonio. Este se compone por todos los bienes, derechos y obligaciones tasables en dinero que tiene la persona moral, haciendo la aclaración de que el patrimonio de la persona moral no es el mismo que el de las personas físicas que la componen. Capacidad. Finalmente, la capacidad que tienen todas las personas morales. Sin embargo, esta está limitada a su objetivo social y a su vez solo puede ser ejercida por conducto de sus representantes, quienes por lo general son sus administradores y directores.